señoras y señores, sin perder tiempo, como ya les dijimos, vamos a recibir al señor Juan Salgado, presidente de CUTSA y de la Cámara de Transporte. Juan, muchas gracias por estos minutos. Hola Fito, un gusto siempre de poder compartir contigo unos momentos. Un placer, un placer. Te advierto que esta es el primer encuentro que vamos a tener de una, por lo menos, trilogía, porque no nos va a dar el tiempo para hablar de todo lo que quisiera hablar contigo en este momento. Primero que nada, un pantallazo, obviamente, de cómo viene la situación, cómo la vienen llevando. Sabemos que hay un servicio de un 70% y una demanda de un 40%. Sabemos que evidentemente está entrando menos dinero del que debe entrar. Sabemos que deben estar trabajando a pérdida y el sacrificio que están haciendo todos. Sabemos todas las medidas que se están tomando en los ómnibus, la limpieza de los ómnibus. Tenemos todo clarísimo, pero aparte, como empresa, como sistema de transporte, porque es prácticamente cómo la van llevando, qué es la perspectiva que están teniendo. Bueno, esa es la realidad que vivimos, ¿no? La situación es muy difícil, no voy a decir nada nuevo, pero bueno, hay algunas definiciones que vienen desde marzo del 2020. En primer lugar, la definición del transporte en general en todo el país de mantener la conectividad. Más allá del tema económico, que es un tema que pasa por otra vía. Hay otra gran definición que el transporte tomó a nivel de todo el país y a nivel de las empresas, que es mantener estrictas acciones con el tema sanitario, mantener todo el protocolo con el personal, todo el protocolo con las unidades para darle esa garantía que debe tener. En primer lugar, lo más valioso que tiene una empresa de transporte, que es su personal. El trabajador. El habitáculo del ómnibus es donde convive el personal todos los días. Pero además, el pasaje tiene que tener la garantía de tener ese lugar en condiciones. Con estas dos cosas, manteniendo la conectividad y con el costo que tiene, la inversión que se tiene en el tema sanitario, bueno, la situación es realmente muy difícil, desgastante. Ya hace 14 meses que estamos así. Pero también tengo que decir una cosa, Fito. Acá, en esta situación, nadie aflojó, ninguno de los involucrados y de los responsables para que esto se pudiera llevar adelante miró para el costado en ningún momento. Y estoy hablando de el gobierno nacional por medio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de la Intendencia. Tampoco miraron para el costado y también cumplieron y están haciendo todo lo que absolutamente pueden hacer dentro de lo razonable y responsable los trabajadores. Y la empresa, por supuesto, tiene que buscar de hacer sus ajustes, hacer sus reestructuras internas, buscar de negociar con los proveedores, buscar de negociar con la banca, tanto pública como privada, para postergar cosas y poder ir de alguna manera, intentando salir de esta situación. Por lo tanto, ahora sí, no se priorizó para nada el tema económico, aunque la situación es compleja. Se priorizó dar el servicio, darlo en condiciones estrictas del punto de vista sanitario y de alguna manera asegurando a los trabajadores también la fuente de trabajo. Cuando comenzamos esto había 1.400 trabajadores en CUTSA en el seguro de paro. Hoy somos aproximadamente unos 600 que están en el seguro de paro, o sea que venimos bajando, quiere decir que se está, de alguna manera se están incorporando al trabajo. Bien. Ahora, Juan, más allá de que todos sabemos de que el boleto está subsidiado por los gobiernos, etcétera, etcétera, pero más allá de ese subsidio que le debe haber seguido dando, obviamente todo el Estado al transporte, pero más allá de eso,
¿Hubo algún otro aporte? Porque una cosa es no ganar plata, otra cosa es ir a pérdida. ¿Me explico? Sí, hubo, durante el año pasado, hubo un aporte que se le llamó un aporte de guerra, por lo tanto, un aporte sumamente ajustado, del cual permitió que las empresas, a pesar de que durante algunos meses del año pasado la pérdida de la venta de boletos era del 80%, o sea, hubo momentos que el servicio tenía que estar en la calle, aunque se trasladaba solamente al 20% del pasaje, que eran los servicios esenciales, la gente de la salud, los bomberos, la policía. Bueno, allí hubo por parte esas respuestas. Eso que digo yo, que todos estuvimos a la altura de las consecuencias. Hubo una respuesta por parte del Poder Ejecutivo muy clara, muy justa, como debe ser, porque no debe ser de otra manera, en la cual le permitió a las empresas subsistir y tener los recursos para que se pudiera dar el servicio. Claramente eso es así, nosotros lo tenemos que reconocer. Bien. Juan, ahora como presidente de, obviamente, la Cámara de Transporte, está en boca de mucha gente y muchos actores del gobierno el tema de los corredores metropolitanos, que todavía no tenemos muy en claro nosotros qué es. Sabemos que es algo que pretende, obviamente, agilizar el transporte y hacerlo más atractivo, digamos, para que la persona pueda optar y dejar su auto. Pero, ¿en qué consiste bien? Bueno, a ver, el transporte en una ciudad que contribuye claramente a la movilidad y a la calidad de vida de esa ciudad tiene que tener algunas cosas fundamentales. Tiene que ser relativamente económico, tiene que ser rápido, el viaje tiene que durar el mínimo tiempo entre origen y destino, y tiene que ser cómodo y de calidad. Todo esto es difícil concretarlo, pero debe ser así y para eso tenemos que trabajar. Este tema de los corredores es un tema que ya viene desde hace mucho tiempo. Hoy se puso arriba de la mesa como una idea. Nosotros lo vemos bien. Los corredores que se pueden implementar, tanto sea por el lado de Avenida Italia, por el lado de General Flores, por el lado de otros corredores de la Ruta 1, para el lado de San José, sin lugar a dudas que tienen que ser proyectos de carácter nacional, no son departamentales. Esto tiene que involucrar a los gobiernos nacionales y departamentales. Tiene que ser un proyecto metropolitano. Hacer un corredor utilizando las ventajas geográficas que tiene y de dimensiones que tiene Avenida Italia, no es para hacerlo solamente hasta el puente de Montevideo, sino que es hacerlo hasta el área metropolitana, mínimo hasta el peaje de pasando el Chinar en el kilómetro 32. A nosotros nos parece que es un poco sustituir aquella idea que teníamos del famoso tren de la costa, que nos criamos desde chicos, escuchamos hablar del tren de la costa que nunca se concretó. Bueno, quizás con esta idea, hoy creo que es una idea, ni siquiera es un proyecto, donde involucre también a la Cámara de la Construcción, porque la historia de Montevideo y la historia de las ciudades de alguna manera se construye entre la construcción y el transporte con los servicios que se le tiene que dar a los barrios. Si no se hace así ordenado, termina es un caos. La ciudad en formar barrios en lugares que después hay que ir atrás a darle servicios, a brindarle transporte. Así que nosotros estamos totalmente de acuerdo, valoramos que por ejemplo, el otro día nos convocaron para comentarnos de esta idea y que nos permita a quienes tenemos de alguna manera una experiencia y que estamos de acuerdo con eso, que queremos que salga bien, que nuestros técnicos puedan trabajar y opinar para que ese proyecto salga mejor. Son proyectos que hoy la tecnología permite hacerlo con mucho menos inversión de lo que era antes, también hay que decirlo, porque hoy hacer un corredor y poner en ese corredor ómnibus que
son tipo módulos que a determinada hora son ómnibus que pueden llevar 60, 70 pasajeros, pero en las horas pico esos ómnibus se integran con articulados o con biarticulados y el mismo ómnibus puede llevar hasta 240 pasajeros por la capacidad que tiene. Entonces, estamos poniendo a medida del horario, estamos hablando de algunas soluciones de las horas pico que siempre tenemos problemas. Por Exactamente. Eso es muy interesante poder hacerlo. Sabemos que tienen que estar de acuerdo las autoridades. Esto trasciende inclusive un periodo electoral, un periodo de gobierno, tanto nacional como departamental, y nos parece, desde nuestro punto de vista, para justamente brindar alguna solución de transporte, cuando hablamos de priorizar el transporte colectivo en lugar del individual, cuando hablamos de mejorar el medio ambiente, creo que estas son las acciones que deberíamos enfocarnos con el transporte eléctrico, incluirle dentro de ese corredor que sea eléctrico o hidrógeno, que también se está hablando. Bueno, aplicar ahí la tecnología. Qué bueno, me encanta, Juan. Antes de que me saquen del aire, por eso te digo que son muchos temas que quisiera hablar contigo, porque además también hay un montón de cosas que la gente no tiene ni idea ahora, como el presidente de CUTSA, de acciones que hace CUTSA y de ómnibus que pone a disposición CUTSA, de ideas que apoya CUTSA, que están muy bueno para hacer un programa entero. Pero bueno, más allá de eso, fue noticia un simulador brutal para aprender a conducir un ómnibus. O para en primer lugar te digo que estoy, en primer lugar te digo que estoy a las órdenes con mucho gusto para las veces que entiendas necesario que nosotros podamos transmitir algo. El simulador es de verdad un proyecto que comenzamos en el 2019 con Otro Mundo y Otra Realidad, que nos pareció muy importante tener este tipo de simulador, que no solamente en Uruguay, sino que en Sudamérica es de punta tecnológicamente hablando, que se hizo en el país, unos técnicos del País Vasco, que se hizo a medida a las calles de Montevideo, a la idiosincrasia nuestra, y que a lo que apunta fundamentalmente es a profesionalizar más a nuestros conductores. CUTSA, los kilómetros que hace por día en las calles de Montevideo, en nuestro pequeño Montevideo, equivalen a 6 veces la vuelta al mundo diariamente. Si será importante y si representará una mejora en la calidad de vida, si nuestros conductores cada vez que podamos aportarle un elemento más para ser más profesionales, lo son. Por lo tanto, contribuye a la profesionalidad aún más de nuestros conductores. Nosotros tenemos orgullo de nuestro personal y de nuestros conductores, porque hay centenas de conductores que en 5 años no tienen ni siquiera un roce. Y hay decenas de conductores que hace 15 años que no tienen ni siquiera un roce en Montevideo. O sea que a los que ya son profesionales, todavía esto les va a permitir, por ejemplo, hacer pruebas, hacer prácticas de algunas situaciones límite que con un ómnibus, de un coche escuela, no es imposible hacer. En cambio, con el simulador se pueden prever algunas situaciones que a veces se pueden dar en las calles. La verdad que es muy bueno. Fantástico, qué fantástico, porque además tiene hasta incluso la gente que lo para y que suben y bajan del ómnibus. Una vez que te sentás en el simulador, ahí te sentís, estás arriba del ómnibus, la gente sube, la gente pasa por el corredor, se sienta, pide parada, se baja. Estás manejando y vas de día, pasás a manejar de noche, te encandilan los autos que vienen de frente, empieza la lluvia y el pavimento se pone resbaladizo. O sea, es absolutamente todo lo que sucede en la realidad, pero hecho en un simulador donde justamente se pueden llevar al extremo determinadas cosas para que se vean cómo poder evitarlas. Cada conductor nuestro por año
hace los kilómetros equivalentes a una vuelta al mundo cada año. O sea que esos conductores que hace 15 años que no chocan, que no tienen ni un roce, ya dieron 15 veces la vuelta al mundo sin tener un solo roce. Por eso, todo lo que sea una inversión para profesionalizarlos más, para ayudarlos a ser más profesionales, porque son conductores profesionales, sin duda que van a estar contribuyendo a la mejor convivencia en nuestro querido Montevideo. Sin lugar a dudas, justamente eso te iba a decir, hay conductores entonces que tienen que haber dado la vuelta al mundo sin rozar, es increíble. Otra cosa, antes de despedirnos, que quiero que lo sepas, porque desde este programa, desde el día 1, dijimos que los trabajadores del transporte tendrían que haber sido una de las prioridades en la vacunación, junto con la gente que trabaja en los delivery, los mozos, o sea, la gente que tenía que salir a trabajar de verdad para mantener todo, tendrían que haber sido los prioritarios. Lo dijimos desde el primer día. Después otros políticos lo agarraron, pero... Sí. Nosotros hemos mantenido una política desde el principio en toda esta pandemia. Nos hemos puesto absolutamente en todo del lado de la solución. Y de alguna manera sabemos que lo solidario en esto pesa muchísimo, en esto que estamos viviendo día a día. Entonces también entendemos que hay muchos otros gremios que de alguna manera también tienen y sienten esa prioridad. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer es, por la edad, por esto, por lo otro, anotarnos y tratar de ir vacunándonos lo antes posible. Tanto los trabajadores como los que suben al ómnibus, ¿verdad? Te quiero mucho, Juan, te quiero mucho. Ya no tenemos que ir del aire, pero te lo digo. Si le conseguimos la vacuna a jugadores de fútbol, está todo bien. Yo prefiero vacunar a los choferes de los ómnibus. Nos vemos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Te juro que tendría 20.000 temas para seguir hablando, pero bueno, se nos va el tiempo y creo Anaí debe estar picoteando todo lo que hay para picotear en la cocina. En fin, nos vemos en unos minutitos que vamos a una pausa y ya volvemos porque tenemos mucho más día a día para vos.